Buenas tardes, chicos, a todos. Solicitamos tomen asiento, por favor. Nuevamente, buenos días. Comunidad del CECIL y es Carlos Vallejo Márquez del Instituto Politécnico Nacional. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia científica que hemos preparado con entusiasmo y dedicación. Este evento refleja nuestro compromiso con la difusión del conocimiento y la inspiración académica. Antes de iniciar, tenemos que dar algunos puntos de seguridad y para ello vamos a pasar un video de protección civil, el cual nos indicará qué debemos de hacer por cualquier eventualidad. Por favor, cabina, video de protección civil. Muy bien, por cualquier eventualidad que pudiéramos tener en el transcurso de nuestro evento, les voy a solicitar de la manera más atenta que nos dirigamos a las puertas que se encuentran enfrente de ustedes, del lado izquierdo y del lado derecho, y salir en orden, por favor. Gracias. Me permite iniciar este evento que tiene como objetivo principal fomentar el amor por la ciencia. La conferencia de hoy lleva por título Ondas Gravitacionales. Por ello contamos con la distinguida presencia del doctor Miguel Alcubierre Moya. El doctor Miguel Alcubierre Moya es físico por la UNAM y doctor en física por la Universidad de Gales en Cardiff, Reino Unido. Trabajó durante varios años en el Instituto Max Planck para Físico Gravitacional en Potsdam, Alemania. Desde el 2002 es investigador titular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y en el 2012 al 2020 fungió como su director. Su área de investigación es la teoría de la relatividad general de Einstein y en particular la simulación computacional de agujeros negros y fuentes de ondas gravitacionales. Es autor de más de 50 publicaciones científicas, un libro de texto publicado por Oxford University Press y más recientemente un libro de divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias. En el 2009 recibió la Medalla al Mérito de Ciencias por parte de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. En el 2011 recibió el reconocimiento Latest Discovery. En el 2018 fue reconocido por la revista Quién como uno de los 50 personajes que transforman a México. Y en el 2024 recibió la medalla de Pro Conciencia.
Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Doctor, le cedemos la palabra. Adelante. Yo nunca me siento para dar charlas muy cómodo. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Hoy voy a hablar de un tema que se ha puesto muy de moda en la astronomía. Es un tema relativamente reciente, tiene menos de 10 años. La primera detección de estas cosas se llaman las ondas gravitacionales. Y es un tema en el que yo he trabajado también muchos años, entonces quería hablarles un poquito de eso. Nos está abriendo una nueva manera de observar el universo, una nueva manera de entender lo que pasa allá afuera en el espacio. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Las ondas gravitacionales fueron motivo del Premio Nobel 2017 para estas tres personas que ven ahí, Rainer Weiss, Barry Barish y Kipton. Me gusta decir que es el Premio Nobel más cerca que me ha tocado, porque el que está hasta la derecha, Kipton, fue mi obrero académico, es decir, fue el supervisor de doctorado de mi supervisor de doctorado. Entonces, y lo conozco bien, es un buen amigo. Entonces, al siguiente, por favor. Para hablar de ondas gravitacionales tenemos primero que hablar de la gravedad. Y si me pasan al siguiente. Desde hace ya varios siglos, desde el siglo XVII, tenemos una teoría de la gravitación, la teoría de la gravitación universal de Newton, que seguramente algunos de ustedes habrán estudiado en la secundaria o en la preparatoria, que se habrán hablado de la teoría de la gravitación universal de Newton. Es una teoría que funciona muy bien, es la teoría clásica de la gravitación. Funciona muy bonito, la seguimos utilizando hoy en día. Cuando ustedes ven en las noticias que mandaron naves espaciales a tomar fotos de Júpiter, de Saturno o de Marte, lo que sea, todas esas naves viajan por el espacio siguiendo las leyes de Newton, y las trayectorias que siguen esas naves se calculan utilizando la teoría de la gravitación universal de Newton. Entonces es una teoría muy bonita, funciona muy bien y la seguimos utilizando todavía. Sin embargo, la teoría de Newton tiene algunos problemas. ¿Me pasan la siguiente? El problema principal que tiene esta teoría se llama la acción a distancia, y este es un problema que apareció desde el principio, desde el siglo XVII, ya la gente sabía. Y el problema es este: de acuerdo a la teoría de Newton, si tengo dos objetos muy masivos, la Tierra y el Sol, o la Tierra y la Luna, sienten una fuerza de atracción gravitacional uno con el otro, y esta fuerza de atracción gravitacional es instantánea. Es decir, si yo muevo el Sol, por arte de magia yo pudiera mover el Sol o desaparecer el Sol, la Tierra instantáneamente se movería y cambiaría su órbita instantáneamente, porque de acuerdo a esta teoría, la gravedad es instantánea. Dicho de otra manera, viaja a una velocidad infinita. Esto era feo desde el principio, porque además viaja por el espacio vacío, uno no sabe cómo se propaga la gravedad. Entonces, es un problema que había desde el principio. De hecho, los contemporáneos de Newton, algunos de sus colegas en el siglo XVII, se quejaron y le dijeron: oye, esta cosa de la acción a distancia es muy fea. Y Newton les dijo: sí, es muy fea, pero si se les ocurre algo mejor, ahí me cuentan. No se les ocurrió nada. Entonces tuvimos esa teoría durante casi 300 años y les digo que la seguimos utilizando. Pero el problema se empeoró cuando apareció a principios del siglo XX Albert Einstein. Y Albert Einstein desarrolló la teoría especial de la relatividad. Es una teoría que habla de qué pasa cuando los objetos se mueven muy rápido, cómo se ve el universo cuando nos movemos muy rápido, muy rápido, cercano a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué pasa cuando nos movemos cerca de la velocidad de la luz? Y en particular, entre muchas de las cosas muy bonitas de esta teoría, muchas de sus predicciones, hay una muy importante. Y esa predicción nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. La luz es la velocidad máxima en el universo, la velocidad de la luz es la velocidad máxima. Ningún objeto puede viajar más rápido que la luz, ni las naves espaciales, ni las pelotas, ni las personas, ni siquiera las partículas elementales. Nada puede viajar más rápido que la luz. Y cuando decimos nada, es nada. Tampoco ningún tipo de fuerza física puede propagarse más rápido que la luz, de acuerdo a esta teoría. Y de acuerdo a Newton, la gravitación era instantánea, es decir, la velocidad infinita. Entonces aquí hay una contradicción. Una de las dos cosas tiene que estar mal. O la teoría de Newton está mal, o Einstein está equivocado. Y bueno, Einstein, siendo Einstein, decidió que estaba equivocado a Newton, desde luego, y entonces se puso a trabajar en una teoría distinta de la gravedad. Si me pasan la siguiente. Para tratar de entender, de desarrollar esta nueva teoría de la gravedad que fuera compatible con la relatividad, Einstein se inspiró en una teoría que en esa época era todavía relativamente nueva.
tenía menos de 50 años, que se había desarrollado, que es la teoría electromagnética. Durante el siglo XIX, desde principios del siglo XIX, hubo varios científicos que empezaron a estudiar las propiedades de la electricidad y el magnetismo. Hoy en día no entendemos el mundo sin electricidad, usamos electricidad para todo, pero en esa época apenas estaban empezando a entenderla. Una de las cosas que se dieron cuenta, por ejemplo, es que la electricidad y el magnetismo son la misma cosa, son dos manifestaciones del mismo fenómeno físico. Por eso no hablamos de electricidad y magnetismo por separado, hablamos de la teoría electromagnética, del electromagnetismo. En esto participaron personas cuyos nombres a lo mejor alguna vez han oído: Ampere, Faraday, Coulomb. Todos ellos participaron en esto, y llegó la década de 1860, donde apareció bueno, ya estaba vivo, pero bueno, donde empezó a trabajar en estos temas esta persona que ven ahí a la izquierda. Es un físico muy importante del siglo XIX, un físico escocés, que se llamaba James Clerk Maxwell, y él tomó todo lo que se había aprendido de la teoría electromagnética hasta entonces y lo unificó en un conjunto de leyes físicas, que los físicos llamamos las leyes de Maxwell, que explican todos los fenómenos que tienen que ver con la electricidad y el magnetismo, incluso hasta la fecha, mientras no tengan nada que ver con la física cuántica. Pero no voy a hablar de física cuántica, pero todo lo que no sea cuántico lo explica la teoría de Maxwell, de las ondas electromagnéticas con las que nos comunicamos, etc. ¿Okay? En esta teoría aparece por primera vez un concepto nuevo, que de hecho no inventó Maxwell, lo inventó Faraday, que es el concepto de campo, un campo de energía. Seguramente han visto en las películas que los campos de fuerza y demás, pero los campos de fuerza de las películas no existen, pero lo que sí existe es el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Sí? Eso seguramente lo han oído nombrar: el campo eléctrico, el campo magnético. Un electrón produce el campo eléctrico, un imán produce el campo magnético. ¿Qué es un campo? Un campo es una entidad física que no está hecha de materia en el sentido usual, no está hecha de átomos, ¿ok? Exacto. Si tengo un imán, el campo magnético se extiende más allá del imán, y el campo magnético tiene energía, pero no está hecha de átomos, no está hecha de materia ordinaria, es otro tipo de entidad física, los campos de energía. Entonces esto aparece por primera vez ahí, estoy hablando de mediados del siglo XIX, y a Einstein le encantaba, le gustaba mucho esta teoría, y entonces se pregunta si será posible desarrollar una nueva teoría de la gravedad que fuera similar al campo eléctrico o al campo magnético, que fuera una teoría de campo de la gravedad, donde la gravedad fuera un campo de energía que se propaga y se mueve a cierta velocidad. En particular, también en la teoría electromagnética aparecía una cosa muy interesante. Resulta que si uno se fijaba en qué pasaba con los campos eléctrico y magnético en el espacio vacío, lejos de la materia, Maxwell descubre que los campos eléctricos y magnéticos se pueden propagar por el espacio vacío como una onda, van oscilando el campo eléctrico y el campo magnético, las ondas electromagnéticas, y esas ondas se propagan a una velocidad muy específica que salía de combinar ciertas cantidades que se habían medido en el laboratorio, que se tenían nombres exóticos como la permitividad eléctrica del vacío y la permeabilidad magnética del vacío. Uno combinaba estas cosas de cierta manera, salía una velocidad, y esa es la velocidad de las ondas electromagnéticas, y cuando Maxwell lo calculó, yo creo que se ha debido de espaldas, porque el número que le salió fue la velocidad de la luz. Entonces Maxwell dijo: seguramente la luz es una onda electromagnética. Y hoy sabemos que eso es cierto. Las ondas electromagnéticas incluyen a la luz, pero incluyen otro tipo de cosas. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas, con las que comunicamos todos los días. Las microondas del horno son ondas electromagnéticas. Los rayos X del doctor son ondas electromagnéticas. Los rayos gamma, todo eso son ondas electromagnéticas, incluyendo la luz, y se mueven a la velocidad de la luz. Entonces estaba pensando en esto Einstein 50 años después, para tratar de desarrollar su nueva teoría de la gravedad. ¿Me pasa la siguiente? Y esta teoría hoy en día la conocemos como la relatividad general. Einstein se tardó 10 años, de 1905 a 1915, tratando de desarrollar esta nueva teoría de la gravedad. Les pongo esta imagen de Einstein para que vean el Einstein joven, ¿ok? La gente está acostumbrada a ver a Einstein como un viejito todo despeinado, que no usaba corbata, que no usaba ni siquiera calcetines, se encuentran, pero el Einstein que desarrolló estas teorías era mucho más joven. La teoría de la relatividad especial, en 1905, Einstein tenía 26 años, y la relatividad general tenía 36, era muy joven todavía. Bueno, se tardó 10 años, y al final de estos 10 años, en 1915,
terminó por proponer esta nueva teoría que un poco por falta de imaginación la llamamos teoría general de la relatividad, pero que estrictamente es una teoría de la gravedad. Es una nueva teoría de la gravedad que sustituye a la teoría de Newton, que es mucho más general y que es compatible con la relatividad especial, con eso que nada puede viajar más rápido que la luz. Y de hecho, en esta teoría nueva, la gravedad ya no se propaga de manera instantánea, ya no es instantánea. Si yo muevo el sol, de esta teoría, la Tierra no reacciona de manera instantánea, le toma tiempo reaccionar, y de hecho, la gravedad en esta teoría se propaga justamente a la velocidad de la luz. Entonces, la velocidad de la luz también es la velocidad de la gravedad. Si hubiéramos descubierto esta teoría antes, probablemente le llamaríamos la velocidad de la gravedad, en lugar de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un accidente histórico, que fue lo primero que conocimos que se movía a esta velocidad, pero la gravedad se propaga exactamente a la misma velocidad. ¿Sí me pasa en la siguiente? Bueno, nada más para platicarles muy rápido, no es una charla de relatividad general, entonces no me voy a detener, pero la relatividad general es una teoría muchísimo más complicada que la teoría de Newton, muchísimo más complicada, incluso que las leyes de Maxwell. Es una revolución en nuestros conceptos de espacio y de tiempo. Es la que nos dice que el espacio no es absoluto y el tiempo no es absoluto. Es la que nos dice que en presencia de un objeto muy masivo como la Tierra o como el Sol o algo así, la masa de este objeto deforma el espacio. El espacio se curva alrededor de un objeto con mucha masa, y esta curvatura es lo que normalmente conocemos nosotros como la fuerza de gravedad. Realmente una curvatura del espacio-tiempo en realidad. No voy a tener en este concepto, es complicado y la charla no es de eso, es de otra cosa, pero eso es un poco una idea. Es una teoría complicada que nos dice que el espacio se curva en presencia de la gravedad, pero en particular una de sus predicciones, se pasa en el siguiente, es que en el vacío la gravedad, como les comentaba, se propaga a la velocidad de la luz y se propaga como una onda. Igual que hay ondas electromagnéticas en la teoría de la electricidad y el magnetismo, en la teoría de la relatividad general hay ondas de gravedad. La gravedad se propaga en el espacio vacío como una onda oscilando. Si yo pudiera desaparecer al Sol en este instante, el campo gravitacional del Sol desaparecería poco a poco y se propagaría la información hacia la Tierra como una onda de gravedad hasta que llegara a la Tierra. Para decir el Sol ya no está ahí, más otra cosa. Eso no va a pasar, pero bueno. Entonces esas son las ondas gravitacionales. ¿Se pasa al siguiente? Entonces, sí, como comentaba, igual que hay ondas electromagnéticas, en la teoría de la relatividad general hay ondas de gravedad, perturbaciones a la fuerza de gravedad que se propagan por el espacio vacío como una onda a la velocidad de la luz, justamente a la velocidad de la luz. Esas son las famosas ondas gravitacionales. Einstein se dio cuenta de que estas cosas tenían que existir, de acuerdo a su teoría, desde 1917. En 1917 ella publicó un par de artículos hablando de las ondas gravitacionales. Sin embargo, aquí hay una diferencia muy fuerte con la teoría electromagnética. En el caso de la teoría electromagnética de Maxwell, Maxwell predijo las ondas electromagnéticas por ahí de 1865. De hecho, dijo que Luz es una onda electromagnética, entonces ya conocíamos una. Pero dijo que había otras que hoy las conocemos como ondas de radio. 10 años después de la predicción de Maxwell, ya estaba Hertz haciendo experimentos en su laboratorio y produciendo ondas de radio en el laboratorio, ondas electromagnéticas. Y otros 10 años después, más o menos, por ahí de 1880 y tantos, ya se había inventado el telégrafo inalámbrico, es decir, que queríamos el radio. Y la gente empezaba a comunicarse utilizando ondas electromagnéticas. Entonces, fíjense lo que pasa. El desarrollo teórico, al producirlas en el laboratorio, pasan como 10 años, y otros 10 años ya les estamos usando una tecnología. En 20 años ya era una cosa tecnológica. En caso de las ondas gravitacionales es muy distinto. Einstein las predice por ahí en 1917, y durante décadas los físicos se peleaban diciendo estas cosas seguro no existen. Hubo una muy fuerte controversia durante aproximadamente 40 años en lo que la gente decía estas no existen, y el problema es que la teoría es muy complicada. La teoría de la gravitación de Einstein, la teoría de la relatividad general, es una teoría muy complicada. Las matemáticas son muy complicadas, son tan complicadas que el mismo Einstein al principio no entendía todas las consecuencias de su teoría, y mucha gente tampoco.
Pues hubo mucha controversia. Ahí les pongo dos fotos. La foto de arriba a la derecha es evidentemente Einstein, un poco más grande, ya debe haber tenido alrededor de 50 años. Y abajo a la izquierda les pongo una foto de otra persona que la que seguramente no han oído hablar, pero también fue muy importante. A principios del siglo XX se llamaba Arthur Eddington, que era un astrónomo inglés, posiblemente el astrónomo más famoso del mundo en esa época, antes de 1920. Eddington fue la persona que comprobó que la teoría de Einstein estaba bien, porque Einstein decía un objeto con masa como el Sol debe curvar el espacio, ¿se acuerdan? Entonces si pasa un rayo de luz muy cerca del Sol, como el espacio está curvado, el rayo de luz se debe desviar. Esto lo dijo Einstein. Dijo, el rayo de luz se debe desviar cuando pasa cerca del Sol. ¿Y cómo checo eso? ¿Cómo checo que un rayo de luz se desvía cuando pasa cerca del Sol? No puedo mandar a una persona del otro lado del sistema solar a mandar rayos láser que pasan cerca del Sol para medirlos, los rayos láser no existían en esa época. Entonces, ¿qué hago? Digo, afortunadamente el cielo está lleno de lucecitas, se llaman estrellas. Entonces lo que yo podría hacer es tratar de ver las estrellas que están cerca del Sol. Cuando la luz de una estrella pasa, bueno, no cerca, están atrás del Sol, pero se ven cerquita, entonces pasa la luz de la estrella cerca del Sol, se debe desviar, eso lo podría yo medir. Problema, cuando es de día, que veo el Sol, pues no puedo ver las estrellas. Entonces, ¿qué hago? Despego un eclipse de Sol. Y en un eclipse de Sol sí puedo ver estrellitas cerca del Sol y puedo ver si la luz de esas estrellas se desviaba. La primera persona que me dio eso fue Arthur Eddington, en 1919. Además también cuenta una anécdota que cuenta la leyenda, seguramente no es cierto, pero cuenta la leyenda que alguna vez a Arthur Eddington le preguntaron, por ahí en 1920, si era cierto que solo había 3 personas en el mundo que entendían la teoría de Einstein. Y él contestó, ¿quién es la tercera? Einstein y yo. Más. Ese es Eddington. Se los pongo ahí porque Eddington en algún momento en un artículo científico escribió, declaró por ahí de 1920 que las ondas gravitacionales se propagaban a la velocidad del pensamiento, lo que es una burla, ¿ok? Se está burlando, está diciendo que son imaginarias, que no existen, se propagan a la velocidad del pensamiento, son imaginarias, se está burlando, ¿ok? Einstein mismo, en 1936, 20 años después, todavía dudó de la existencia de las ondas gravitacionales y trató de publicar un artículo científico en el que, según él, demostraba que las ondas gravitacionales siempre no existían. Y les digo trató porque no lo logró. Mandó el artículo a una revista científica, la revista científica lo mandó, como es la costumbre usual, a árbitros. Normalmente cuando uno manda un artículo científico a una revista científica no se lo publican así nada más. El editor toma el artículo, lo manda a otros expertos en el área que son anónimos, el autor no sabe quiénes son, los manda, ellos revisan el artículo y le contestan al editor, el artículo está bien, publiquenlo, el artículo está mal, no lo publiquen. ¿Sí? Y la respuesta fue, el artículo está mal, tiene errores, no lo publiquen. Llevó esa respuesta a Einstein enfureció. Y le escribió al editor de la revista a decirle, ¿cómo se atreven ustedes a checar un artículo mío? Yo soy Einstein. El hecho es que el editor le dijo, pues de modo, si no lo publica, no se publica, y no se publicó. Y tiempo después Einstein mismo se dio cuenta que sí es cierto, el artículo estaba mal y no lo demostraba lo que quería. Entonces nunca se publicó el artículo. ¿Pasa a la siguiente? La controversia duró todavía otros más de 20 años, otros 30 años. ¿Pasa a la siguiente? Hasta aproximadamente 1955, y por ahí de 1955 ya se juntaron todos los físicos de la época que estudiaban estos temas y se convencieron de que las matemáticas estaban bien originalmente de Einstein, que las ondas gravitacionales tenían que existir. Que si la teoría estaba bien, las ondas gravitacionales tenían que existir, era inevitable porque llevaban energía, etc. Entonces la controversia se terminó por ahí en 1950 y tantos, pero eso no quiere decir que se hubieran visto las ondas gravitacionales. Simplemente todos se pusieron de acuerdo que la teoría implicaba que tenían que existir, pero no se habían visto. ¿Okay? Entonces, la siguiente pregunta, bueno, vienen 2 preguntas. Una vez que uno se convence que tienen que existir, hay 2 preguntas. Una, ¿cómo se generan las ondas gravitacionales? ¿Qué tipo de sistema físico produce ondas gravitacionales? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es, ¿cómo puedo yo medir las ondas gravitacionales? ¿Cómo las puedo detectar? ¿Qué tipo de aparato tengo que construir para detectar ondas gravitacionales? Son 2 preguntas, ¿ok? Pasa lo mismo con las ondas electromagnéticas. Sí, con las ondas de radio, por ejemplo. Pregunta número 1, ¿cómo se producen las ondas de radio?
ondas de radio se producen poniendo a oscilar cargas eléctricas, poniendo una corriente eléctrica a oscilar en una antena. Eso produce ondas electromagnéticas. Entonces, ¿cómo las detecto? Otra vez pongo un alambre largo y entonces pasa con onda electromagnética, pone a oscilar los electrones en el alambre y eso produce una corriente eléctrica que puedo medir. Entonces, son las dos preguntas aquí parecidas. Entonces, primera pregunta, ¿cómo se producen las ondas gravitacionales? Y se producen cuando tengo masas y las acelero. Si tengo masas y las pongo a oscilar, esa oscilación de las masas producen perturbaciones en la gravedad que se propagan como ondas gravitacionales hacia afuera a la velocidad de la luz. Pero aquí tengo un problema. El problema es que la gravedad, los físicos hoy en día, en las teorías físicas más avanzadas, podemos explicar todo lo que vemos en el universo con 4 fuerzas. Solo hay 4 tipos de fuerzas en el universo: la gravedad, la fuerza electromagnética y 2 fuerzas nucleares: la fuerza nuclear fuerte, que mantiene los núcleos atómicos juntos, y la fuerza nuclear débil, que explica la radioactividad. Y ya, con eso explicamos todo lo que vemos. Esas 4 fuerzas, la gravedad es por mucho, pero por muchísimo, la más débil de todas. La gravedad es una fuerza muy débil. Y a lo mejor suena contradictorio, porque si yo me caigo de tierra o me rompo la pierna, es culpa de la gravedad, de la gravedad de la Tierra. Pero lo que pasa es que abajo de mí tengo un planetota, por eso la siento. La gravedad que yo, que esa silla produce, no lo ponen ahí. Y pueden checar que la gravedad es muy débil en su casa. Pueden ir a su casa y pongan un clip en la mesa, agarran un imancito que seguramente tienen pegado en el refri, acérquenlo al clip y ¿qué va a pasar? Se va a llevar el clip. Entonces ahí demostraron que ese imancito de refri es más poderoso que todo el planeta Tierra. Porque el planeta Tierra, la gravedad del planeta Tierra no quiere que se levante el imancito, se lo quema. Entonces la gravedad es muy débil comparada con el magnetismo, con la electricidad. Y eso implica que si yo pongo a oscilar masas pequeñas, no hay ninguna onda gravitacional, no puedo medir nunca ese peligro. Necesito poner a oscilar masas enormes, necesito poner a oscilar estrellas. Y se imaginarán que poner a oscilar estrellas en el laboratorio de física está bien complicado. Entonces, no se puede hacer, pero afortunadamente la naturaleza lo hace sola. En el espacio existen sistemas, muchísimos sistemas, millones de sistemas de 2 estrellas. Nosotros vivimos en un sistema solar con una sola estrella, el Sol. Pero allá afuera hay millones y millones de sistemas con 2 estrellas, a veces hasta 3 estrellas, a veces más. Y esas 2 estrellas están dando vueltas. Entonces están oscilando y deben producir ondas gravitacionales. En principio sí es cierto, pero otra vez el problema es que la gravedad es muy débil. Entonces no basta con tener estrellas. Necesito estrellas con muchísima masa. Necesito estrellas que además sean muy compactas, muy chiquitas, porque si son muy grandes, entonces diluyen. Necesito que sean muy compactas para que la gravedad se concentre y sea muy intensa. Entonces estrellas muy masivas, pero muy chiquitas, aunque suene contradictorio, mucha masa, pero muy concentrada, y que den vueltas una alrededor de la otra muy rápido, de preferencia varias veces por segundo, y no una vez cada 20 años, sino varias veces por segundo, y que sean estrellas con muchísima masa y muy concentradas. Y uno dice, bueno, estas cosas existirán. Resulta que afortunadamente sí. ¿Me pasa la siguiente? Existe un tipo de estrellas que les llamamos púlsares, que se descubrieron fuera de 1960 y tantos, los púlsares. Y se descubrieron porque los astrónomos en sus radiotelescopios descubrieron que había algún sistema allá afuera que mandaba unos pulsos de radio muy regulares, varias veces por segundo. De hecho, cuando lo descubrieron, la primera vez que los vieron, se asustaron y el nombre técnico que le pusieron, a los astrónomos les encantan las siglas, entonces le pusieron siglas LGM. Y LGM viene del inglés Little Green Men, que traducido al español es pequeños hombrecillos verdes. ¿Sí? Sí, porque pensaban que eran marcianos mandando señales, ¿no? Después se dio cuenta que nomás era una estrella muy masiva que estaba dando vueltas muy rápido y mandaba pulsos de radiación. Entonces, como daba vueltas muy rápidas, eso los llamamos púlsares. Esos púlsares hoy en día sabemos, bueno, se entendió desde esa época, que son un tipo de estrellas muy especial, son unas estrellas que llamamos estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es una estrella que tiene el doble de la masa del Sol, o sea, 2 veces la masa del Sol, pero comprimida en un espacio del tamaño de la Ciudad de México. Es una estrella hecha de puros neutrones, uno contra el otro. Es como si fuera un núcleo atómico del tamaño de una ciudad. Entonces tiene el doble de la masa del Sol, pero está comprimida en una esfera que tiene 20 kilómetros, 30 kilómetros de diámetro, el tamaño de la Ciudad de México.
tiene 2 veces la masa del Sol. Estos objetos sí existen, se llaman estrellas de neutrones y son los famosos púlsares, que ya se habían detectado. Y en 1974 se descubrió un sistema muy bonito, se llama el pulsar binario. Es un sistema de 2 estrellas de neutrones dando vueltas una alrededor de la otra varias veces por segundo. Están tan cerca y se mueven tan rápido que su órbita, recuerden que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es de 1 año, esta órbita es de fracciones de segundo. Entonces dan varias veces la vuelta en un solo segundo. Y este fue el primer sistema que se descubrió, se llama el pulsar binario de Halsey-Taylor. ¿Por qué Halsey-Taylor? Porque ellos fueron los que lo descubrieron, los astrónomos. Y esa gráfica que ven ahí, no le hagan mucho caso a las letras. Vean, el eje de abajo es interesante porque son años, ¿ok? 1975 es donde empieza, y en esta gráfica termina en el 2007, aunque hay gráficas más modernas, pero estos son años, ¿ok? Los puntitos que ven es mediciones de cómo se comporta este sistema, pero lo que está pasando es que las estrellas dan vueltas muy rápido, producen ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales llevan energía, pero la energía se debe conservar. La conservación de la energía es muy importante. Entonces, si llevan energía, ¿de dónde sale la energía? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras las ondas gravitacionales llevan energía, la velocidad, la órbita de las estrellas pierde energía. Y si pierde energía, se acercan poco a poco y eventualmente chocan. No nos vamos a esperar que choque, porque si uno calcula esto, uno se da cuenta que este sistema va a tardar como 150 millones de años en chocar. No va a esperar 150 millones de años, pero lo que sí puedo checar es que la órbita está cambiando, se están acercando poco a poco. Y esa medición de cómo se acercan son los puntitos negros. No le hagan mucho caso a lo que dice, pero los puntitos negros son una medición de cómo se están acercando, medición astronómica. Y la línea negra que pasa por todos los puntitos es lo que dice la teoría de Einstein que tendría que pasar. Si se fijan, los puntitos todos caen en la línea negra. Es impresionante. Yo no sé ustedes, pero cuando un físico ve una gráfica así de bonita, nos dan ganas de llorar, porque es ¿cómo es posible que la teoría funcione tan bien? Todos los puntitos caen sobre la línea. A lo mejor a ustedes no les ha pasado, cuando yo era estudiante de prepa, como ustedes, me acuerdo en el laboratorio de física, había un letrero arriba que me era muy divertido. Decía, si es verde o se arrastra, es biología. Si apesta, es química. Y si no sale, es física. Sí sale. Aquí sí sale. Es impresionante. Entonces, esta medición fue motivo del Premio Nobel de Física en 1993 para Halsey-Taylor, que fueron los astrónomos que descubrieron este sistema, que lo estudiaron. Incidentalmente es el primer premio Nobel de Física en toda la historia de los premios Nobel que se da a algo que tenga que ver con la relatividad. A Einstein nunca le dieron el premio Nobel por la relatividad, se lo dieron por otra cosa, por el efecto fotoeléctrico. Y esta es una demostración de que las ondas gravitacionales sí existen, pero es lo que llamamos una demostración indirecta. No estamos viendo las ondas gravitacionales, estamos viendo cómo el sistema de estas 2 estrellas pierde energía. Y lo explicamos diciendo que se perdió energía porque emitieron ondas gravitacionales, pero no estamos viendo las ondas, queremos ver las ondas. Entonces, aunque es una evidencia indirecta. ¿Me pasan las siguientes? Entonces, ahí viene la segunda pregunta: ¿cómo detecto las ondas gravitacionales? Entonces, tengo que saber qué pasa cuando una onda gravitacional pasa por aquí. ¿Qué le hace a un sistema físico una onda gravitacional? Y la respuesta es esta: si ustedes se imaginan que están en el espacio y ponen una serie de canicas o de pelotitas formando un círculo, sueltas, ¿ok? No pegadas en un anillo, sueltas, cada individuales formando un círculo, y pasa la onda gravitacional, lo que hace es que las pone así, el círculo se convierte en una elipse, en una elección, y luego al revés, crece como así, ¿no? O sea, si me pegara la onda gravitacional a mí de frente, me hace alto y flaco y chaparro y gordo, y alto y flaco y chaparro y gordo. Nada más que eso es muy exagerado, ¿okay? Pero es lo que hay, ¿ok? ¿Por qué no un anillo sólido? Porque un anillo sólido no se deja deformar. Tiene fuerzas internas que no permiten que se deforme gran cosa, entonces sólidas para que se puedan mover libremente, ¿okay? Eso es lo que le hace. Ahora, otra vez, se pasa a la siguiente, por favor. Nos enfrentamos al mismo problema de antes. La gravedad es la fuerza más débil en la naturaleza, es la fuerza más débil por muchísimo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una onda gravitacional muy intensa, una explosión de supernova más o menos cerca, produce onda gravitacional que viene para acá, pasa por la Tierra, tengo un círculo de partículas de 1 metro de diámetro, ¿qué tanto lo pone a oscilar? Lo pone a oscilar
como decimos en matemáticas, una parte empieza a la 21, o si quieren, dicho de otra manera, si el círculo de partículas tiene 1 metro de diámetro, lo ponen a oscilar la distancia equivalente a la millonésima parte del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno. Imagínense el átomo de hidrógeno. Si el átomo de hidrógeno fuera del tamaño de la estadio azteca, el núcleo del átomo sería la cabeza de un alfiler en el centro de la cancha. Ese es el núcleo. Y esto es 1 millón de veces más chiquito. 1 millón de veces más chiquito que eso es lo que hace en un círculo de este tamaño. Dicho de otra forma, si el círculo fuera enorme, de aquí a Alpha Centauri, 4 años luz de diámetro, ese fuera el círculo, lo pone a oscilar el equivalente al aerosol de un cabello. Miren eso. Miren. Es tan difícil medir que Einstein murió en 1955 y juraba que nunca nadie va a poder medir esto, que era ridículo, que nunca se van a poder detectar. ¿La siguiente? Afortunadamente otras personas no estaban de acuerdo. La primera persona que se convenció de que era posible medir ondas gravitacionales fue el señor que ven ahí, Joseph Weber, en la década de los 60 del siglo pasado. Él se le ocurrió utilizar un fenómeno físico que se llama la resonancia. La resonancia es, seguramente ustedes lo conocen, aunque no conozcan la palabra, lo ven en los columpios, ¿ok? Cuando uno tiene un sistema físico que oscila y que tiene una cierta frecuencia con la que le gusta oscilar, y ustedes le pegan justo con esa frecuencia, las oscilaciones crecen y crecen y crecen y crecen. Por eso cuando está el niño en el columpio le van pegando cuando beben, al rato los niños nacen así, ¿no? Por eso, por desgracia, también tiene cosas equivocadas, equivocadas, cosas desagradables, que es lo que pasa con los terremotos, ¿no? Lo que pasó en el terremoto del 85 en la Ciudad de México es que llegó un terremoto que oscilaba y esa frecuencia de oscilación coincidía con la frecuencia natural de oscilación de edificios de 5 o 6 pisos. Entonces, edificios de 5 o 6 pisos empezaron a oscilar cada vez más, y los que no estaban muy bien construidos se cambian, porque entraron en resonancia. Entonces, la resonancia. Entonces, Weber dijo, ¿qué tal si construyo un objeto físico que tenga frecuencias de oscilación naturales más o menos en la misma frecuencia de las frecuencias de las ondas gravitacionales que yo espero que lleguen a la Tierra? Cuando uno calcula estas cosas, se da cuenta que las ondas gravitacionales tienen frecuencias de cientos de oscilaciones por segundo o a lo mejor unos pocos miles de oscilaciones por segundo, que llamamos hertz, cientos de hertz o unos pocos miles de hertz. Entonces digo, ¿qué objeto tendría frecuencias de oscilación naturales en estas frecuencias? Y se le ocurrió ese objeto. Es una barra de aluminio que pesa varias toneladas, cilíndrica, la haré en una foto. Y su idea es esta: pasa una onda gravitacional, no le hace gran cosa. Pero si la onda gravitacional dura mucho, y está pasando y pasando y pasando, a lo mejor dura muchas horas, este objeto al principio va a oscilar muy poquito, pero cada vez más y más y más, y va a llegar un momento que va a oscilar lo suficiente como para que yo pueda, con unos detectores muy sensibles, detectar su oscilación. Entonces, eso lo que ocurrió era construir. Nada tonto, construyó 2 barras iguales y las puso una en la Universidad de Maryland, que está en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y la otra en la Universidad de Chicago, que está como a 1000 kilómetros de distancia. ¿Por qué 2? Porque finalmente lo que quiero detectar es que esta barra oscila muy poquito porque pasó una onda gravitacional. Pero esta barra oscila si yo estornudo. Oscila si le camino alrededor, oscila si pasa un camión por la esquina, y todas esas oscilaciones son más grandes que las que yo quiero medir. Entonces, es un problema. Entonces, ¿qué hago? Construyo 2 barras idénticas y las pongo muy lejos. Y me espero, trato de que nadie estornude por él, y me espero que en algún momento dado las 2 barras oscilen exactamente igual, exactamente al mismo tiempo y muy poco. Entonces, yo ya sé que no fue alguien que estornudó aquí, a menos que alguien hubiera estornudado exactamente igual del otro lado, exactamente al mismo tiempo, que no va a pasar. Entonces, espero que las 2 hagan exactamente lo mismo, exactamente al mismo tiempo, entonces ya sé que es algo que afectó a todo el planeta. Y entonces puedo suponer que son ondas gravitacionales. Entonces, esta es la que de Weber construyó sus barras, y por ahí en 1969 fue un congreso científico a declarar que estaban midiendo ondas gravitacionales que provenían del centro de nuestra galaxia. Y eso causó una crisis brutal en toda la comunidad de físicos. Los físicos hay de varios tipos, hay los físicos teóricos y hay los físicos experimentales. Los físicos teóricos se fueron inmediatamente a su casa a hacer cálculos detrás de servilletas, como hacemos los físicos. Lo que llamamos cálculos de orden de magnitud, que es nada más, no te importa mucho lo que sea muy exacto, sino más o menos de qué tamaño deben ser las cosas. Empiezan a calcular que no tiene sentido. Lo que Weber dice, para que Weber tenga razón, quiere decir que en el centro de nuestra galaxia todos los días se está convirtiendo en ondas gravitacionales, varias veces la masa del Sol, en energía pura de ondas gravitacionales, todos los días.
Y simplemente no hay ningún sistema físico que pueda explicar esto. Esto no tiene sentido. Eso es los teóricos. Los experimentales, por otro lado, dijeron, bueno, si Weber puede, pues yo también. Entonces construyeron barras iguales a las de Weber y nada, no veían nada. Y barras mejores que las de Weber, enfriadas criogénicamente, aisladas del ruido de una manera brutal y no veían nada. Después de varios años, tanto los teóricos como los experimentales llegaron a la conclusión de que quién sabe qué demonios estaba haciendo Weber, no estaba pidiendo las gravitacionales, porque nadie más lo podía reproducir. Esta es una lección bien importante de la ciencia. Cuando uno hace un descubrimiento científico, tiene que ser reproducible, es decir, otra persona tiene que poder medir lo mismo si hace lo mismo que yo. Si no pueden, no lo van a creer. Por eso los físicos o los científicos en general no creemos en los ovnis, porque no basta que me enseñen una foto borrosa. Esto verlo yo no lo veo. No te creo. ¿Sí? No creemos en los fantasmas por lo mismo, porque no es reproducible. No creemos en la telepatía, porque cuando hacemos un experimento en el laboratorio no funciona. Entonces dicen, es que en estas condiciones no funciona. Bueno, no creemos nada que no sea reproducible, que no pueda reproducirse. Yo hago lo mismo, tengo el mismo resultado. ¿Okay? Y aquí no pasó. Entonces la gente se convenció de que quién sabe qué estaba haciendo Weber. Desgraciadamente Weber nunca aceptó esto, y todavía hasta el final de su vida, a fines de los 90, seguía yendo a los congresos científicos a hablar de sus últimas mediciones de ondas gravitacionales, y se había vuelto una cosa muy triste porque en el público había dos personas. Un poco como el lobo, ¿no? Como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Aún así se le considera pionero, y si hubiera estado vivo en el 2015 seguramente le hubiera tocado el premio Nobel, porque sí se detectaron y él fue el primero que lo intentó. Entonces a lo mejor le había tocado el premio Nobel, pero ya había fallecido y el premio Nobel no se da de manera póstuma. Pasa la siguiente, por favor. Pero la gente se quedó con el gusanito y dijeron, bueno, Weber seguro no inventó nada, pero la idea a lo mejor no es tan mala. Nada más que necesitamos un sistema, un aparato de medición mejor que las barras de Weber. Y suelen a pensar, y llegaron a la conclusión de que hay un aparato muy bueno para medir ondas gravitacionales, que de hecho es un aparato que se inventó en el siglo XIX, se llama el interferómetro. Y el interferómetro es un aparato que usa el hecho de que la luz es una onda electromagnética, es una onda, y las ondas tienen un fenómeno que se llama interferencia. Cuando tienen ondas como olas en el mar y se juntan cresta con cresta, la ola crece. Pero si viene una cresta y un valle, se anulan. Entonces es una interferencia constructiva cuando se juntan crestas con crestas, y destructiva cuando es cresta con valle, se anulan. Entonces, como la luz es una onda, podemos hacer un experimento parecido con la luz, y esta es una cosa que se llama interferómetro. Tienen una fuente de luz, ahí arriba es un láser, que en el siglo XIX no había láseres, pero bueno, lo hacían con rayos de luz muy intensa. Tienen un láser, no le hagan mucho caso a las lentes, lo mandan al centro, en el centro ese cubito que ven se llama un divisor de haz, que es como un espejo de espejo chafa. La mitad de la luz lo atraviesa y la otra mitad la refleja, pero lo inclina de manera que cuando la luz que refleja va a dar hacia la derecha, que está inclinada. Entonces, la mitad de la luz va a dar a la derecha y la otra mitad la atraviesa. Al final tienen dos espejos, eso sí, muy buenos, que rebotan toda la luz de regreso. Y la luz regresa otra vez al divisor de haz. Y aquí vuelve a pasar. La mitad de la luz la atraviesa y no me importa, la pierdo, pero la mitad de la luz, digamos, que viene del espejo de abajo, refleja y va a dar a la pantalla. Y también hay luz que vino por nuestro cariño, porque la luz que se reflejó la primera vez, que fue al espejo de la derecha, de arriba, se reflejó, regresó y parte de esa luz atravesó el divisor y fue a dar la pantalla. Entonces la pantalla tiene luz que siguió dos caminos. Si los dos caminos son idénticos, se juntan crestas con crestas y en la pantalla tienen mucha luz. Si muevo uno de los espejos un poquito de manera que se junten crestas con valles, ya no veo nada. A la pantalla no llega luz. En la práctica lo que ocurre, como nada es perfecto, es que lo que tiene unas bandas, mucha luz, nada de luz, mucha luz, o sea, bandas luminosas del sur. Y si uno mueve uno de los espejos un poquito, esas bandas se mueven. Entonces es muy bonito porque con ese aparato uno puede medir con altísima precisión diferencias en las distancias entre un espejo y el otro. Y eso lo usaban en el siglo XIX para medir cosas. Y la gente dijo, eso es padrísimo, porque si pasan onda gravitacional desde arriba, ¿se acuerdan que en una dirección alarga y en la otra comprime? Entonces uno de los espejos lo va a alejar y el otro lo va a acercar. Entonces se me duplica el efecto. Y ya no van a ser iguales los caminos y voy a poder medir un patrón de interferencia, y como la onda gravitacional oscila, voy a ver cómo estas bandas se mueven de relación y voy a poder medir la onda gravitacional. Entonces esto es una falacia. Pero otra vez, la gravedad es muy débil.
Como la verdad es muy débil, si uno se va y hace otros cálculos en la parte de atrás de la servilleta, uno dice, ok, como la verdad es muy débil, ¿qué tan grande tiene que ser esto para que sí pueda medir algo? Y le da uno varios kilómetros. Entonces, ahí están. En la década de los 90, los físicos empezaron a conseguir dinero de sus gobiernos respectivos para construir detectores de ondas gravitacionales grandototes. Los primeros fueron, pues, como siempre, en Estados Unidos, y se consiguieron dinero de la National Science Foundation, que es la que equivalente al CONACYT de allá, porque tiene muchísimas. Entonces construyeron dos, aquí los ven, se llama el proyecto LIGO. LIGO viene de las siglas en inglés de Observatorio Gravitacional por Interferometría Láser. En español sería en español sería OGLI. Y construyeron dos. ¿Por qué dos? Por lo mismo que Weber, que están lejos y mirando mismo al mismo tiempo. Uno que está abajo está en el estado de Luisiana, por el Golfo de México, cerca de la ciudad de Baton Rouge. Y el que está arriba está cerca de la ciudad de Washington, en la frontera con Canadá, muy pegado al Océano Pacífico. Entonces, básicamente es toda la diagonal del mapa de Estados Unidos, son 3.000 kilómetros de distancia. Y lo que ven ahí son tubos por los que va el rayo láser, que tienen 4 kilómetros de longitud. El rayo láser va 4 kilómetros para allá, 4 kilómetros para acá, y aquí se combinan. Son perímetros enormes de 4 kilómetros de longitud. Ese es el proyecto americano. Arriba el centro del Río 600 es un proyecto alemán, que es más chiquito, apenas si se ve, allá en un campo de trigo, y lo ven en las orquídeas, los túneles, los ven en las orquídeas. ¿Sí? Es más chiquito, tiene 600 metros. A la derecha ven Virgo, que es un proyecto en Italia, cerca de la ciudad de Pisa, como 10 kilómetros de acuerdo a la ciudad de Pisa. Es un poquito más chico, tiene 3 kilómetros, pero ahí se ven los tubos. Y abajo ven Kagra, que está en Japón, que es nuevo. Entonces, los americanos, el Virgo, los terminaron de construir por ahí del año 2000, el Virgo por ahí del año 2005, 2007, igual que el Geo, y el japonés apenas lo terminaron de construir hace 2 años, en 2022. ¿Okay? Ese es subterráneo, por eso se ve así dentro de un túnel, porque es subterráneo. ¿Hasta siguiente? Ahora, ¿qué viene? El proyecto americano, que fue el primero que terminaron de construir, empezó realmente a tomar datos hasta el 2005, ¿ok? En 2005 empezó a tomar datos, y del 2005 al 2010 tomó datos durante 5 años, pero en esos 5 años en realidad solo estuvo prendido como 6 meses, ¿ok? Porque algo se descomponía, algo tenían que calibrar, algo tenían que arreglar. Entonces, alrededor de 5 años estuvo prendida realmente solo 6 meses. ¿Qué había en esos 6 meses? No había nada. Anticlimático, no había nada. ¿Causó esto un problema? No. Nadie se asustó, nadie se molestó. La National Science Foundation no les dijo que ponieron su dinero porque no vieron nada. No. Porque ya hay que aprender un poco con qué promete uno. Son muy listos. No prometieron que iban a ver ondas gravitacionales. Prometieron que iban a construir una máquina capaz de ver perturbaciones de una parte en 10 a la 21. Una máquina con esta sensibilidad. Y la máquina tiene esa sensibilidad. Cumplieron el objetivo, nadie está asustado, nadie está enojado. Ahora, ¿esta máquina debería ser capaz de ver ondas gravitacionales? En principio sí, pero aquí hay que aclarar otra vez. Las ondas gravitacionales vienen de estos sistemas que están oscilando y sobre todo de sistemas astrofísicos muy violentos, de eventos violentos en el universo, explosiones, colisiones, etc. Eventos muy violentos. Okay. La máquina tiene esta sensibilidad. ¿Qué tan seguido ocurren en el espacio eventos violentos astrofísicos que puedan producir ondas gravitacionales suficientemente intensas como para que esta máquina las vea? Y otra vez, ¿qué hacemos? Los astrónomos se van a hacer cálculos a través de las estrellas. ¿Sí? ¿Qué tan seguido chocan las estrellas? ¿Qué tan seguido es una supernova? ¿Qué tan lejos podemos ver con esta máquina? Etcétera. Y llegan a la conclusión, siendo muy, muy optimistas, de que deberían haber visto un evento, una señal de ondas gravitacionales más o menos cada 50 años. Uno cada 50 años. La máquina estuvo prendida solo 6 meses, a lo largo de 5 años, pero nada está preocupado. Hubiera sido muy buena suerte, no tuvimos buena suerte, ni modo. Pero tampoco nadie va a esperar 50 años. Entonces, ¿qué hicieron? En el año 2010 apagaron la máquina y le hicieron todas las mejoras que se les ocurrió. Ya no la podían hacer más grande, pero podían aumentar la potencia del láser, mejorar el material de los espejos, etcétera, etcétera. Hicieron todas las mejoras que pudieron para volverla a reencender en 2015. Y la idea, la esperanza era que hacer que la máquina fuera 10 veces más sensible, en el mejor de los casos tal vez 20 veces más sensible. Andan por allá, andan como 12 o 13 veces más sensible.
Y ahora, si uno no entiende muy bien esto, dice, bueno, si la máquina va a ver una cosa cada 50 años, y ahora es 10 veces más sensible, pues va a haber una cada 5 años, ¿no? Mal, totalmente mal, si dicen eso tan reprobados en física. Este es mucho mejor que eso, porque la manera correcta de pensarlo es esto. Si la máquina es 10 veces más sensible, quiere decir que puede ver 10 veces más lejos. ¿Sí? 10 veces más lejos. Y si puede ver 10 veces más lejos, significa que es un espacio de 3 dimensiones. 10 veces más lejos, el volumen que podemos ver es 1000 veces mayor, radio al cubo. Entonces, es 1000 veces mayor. Entonces, no tengo que dividir uno cada 50 años entre 10, lo tengo que dividir entre 1000. Digo, eso está buenísimo, y me da como 1 o 2 al mes. Ya no es uno cada 50 años, es 1 o 2 al mes, y mejor es 1 a la semana. Entonces lo hicieron. En 2015 volvieron a encender la máquina. Y aquí han hecho una cosa interesante: anunciar al mundo, la máquina está encendida el 19 de septiembre de 2015, pero ya habían visto algo. La primera detección fue del 14 de septiembre de 2015, como una semana antes, pero nada más que no nos dijeron. Y no nos dijeron, además la siguiente, no nos dijeron por varios meses. Nos tardamos meses en verlo. Bueno, esta pasa en el siguiente otra vez, porque esta no voy a tener. Bueno, y vamos a ir para allá. Entonces, antes de decirles por qué no nos dijeron, perdonen, me voy a ir a otro tema. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Por qué esperábamos ver? Como yo les comenté, en realidad es muy débil. Como la verdad es la fuerza más débil del universo, si yo tengo alguna esperanza de detectar ondas gravitacionales, deben ser de algún evento muy violento, que perturbe muchísimo la gravedad. Entonces, nuestra esperanza, lo que esperamos ver son los eventos más violentos del universo. ¿Qué evento es muy, muy, muy violento? A la gente se le ocurre luego, una supernova. Una supernova es una estrella que explota, es violentísimo. ¿Qué se me puede ver más violento que eso? Sí, es cierto, una supernova es muy violenta, pero no es muy buena. No es muy buena generando ondas gravitacionales porque es muy esférica. Y uno puede mostrar en la teoría que si tiene una perturbación en la gravedad perfectamente esférica, no produce nada. No hay ondas gravitacionales esféricas, no existen. Entonces, si esto es muy esférico, va a producir muy poquitas ondas gravitacionales. Entonces, una supernova no es muy buena produciendo ondas gravitacionales. Tengo que tener un sistema muy violento, pero que no sea nada, que no se acerque nada a una esfera, que sea muy diferente de una esfera. Y lo que se le ocurre a uno después es que choquen dos estrellas. Y dos estrellas chocan, son los esféricos, es una cosa que claramente no tiene simetría de esfera y es muy violento. Entonces, el choque de dos estrellas debe ser muy violento, eso es ideal. O, mejor aún, el choque de dos agujeros negros. Si chocan dos agujeros negros, ese tendría que ser el evento más violento en el universo. Eso es lo que tenemos que esperar ver, probablemente. Entonces, para eso hay que saber qué pasa cuando chocan dos agujeros negros. Y ahí me ven una caricatura, se supone que soy yo, nada más que es muy viejita, calculando en una computadora qué pasa cuando chocan dos agujeros negros. Esto solo se puede hacer en una computadora, ¿okay? Porque es un sistema muy complicado. ¿Me pasa en la siguiente? Bueno, esta es una primera simulación del choque de dos agujeros negros. Si me lo ponen clic, así. No es muy buena simulación, como se me llama. Mi asesor de doctorado no me gustó nada. Pásame la siguiente. Antes de enseñarles la simulación de verdad, bueno, los agujeros negros existen, sí, no me voy a tener mucho en que es un agujero negro, pero si quieren no me puedo preguntar algo. Sabemos hoy en día que los agujeros negros existen, se forman al final de la vida de estrellas muy masivas que primero explotan, pero cuando explotan no se pierde toda la masa, queda el núcleo. Y el núcleo de la estrella, al revés, en lugar de explotarse, se colapsa porque ya no hay nada que lo sostenga, se colapsa, se forma un agujero negro. Esto pasa cuando las estrellas son muy masivas, ¿ok? Al Sol no le va a pasar, el Sol nunca va a ser un agujero negro, el Sol no es una estrella particularmente masiva. Y además hemos descubierto en los últimos 30 años que hay agujeros negros monstruosos, gigantescos, de millones de veces la masa del Sol, en el centro de prácticamente todas las galaxias, incluyendo la nuestra. ¿Sí? ¿No se lo entiende? Esta es una película, por ahí si le pueden dar este play, en lo de la izquierda es una película, debe aparecer por ahí si la ven. Esta es una película, son fotos de verdad, ¿ok? No es una simulación. Estas son fotos de verdad del centro de nuestra galaxia. En el centro de nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay una serie de estrellas que las ven que se están moviendo como locas. Es una película que dura como 20 años, 25 años de datos, se han ido tomando fotos, como 25 años, y ven cómo dan vueltas. Ven esa que es muy bonita, la amarilla, que es una elipse re bonita.
Eso es lo que ha hecho esa estrella en los últimos 30 años. ¿Okay? La otra que ven ahí, la estrella de 5 picos, si la quitan ahí no hay nada. ¿Okay? Esa es una estrella que evidentemente cuesta a mano para decir aquí tiene que haber algo importante, pero no se ve. Si la quitan no hay nada. Uno puede checar la trayectoria de esas estrellas en el centro de nuestra galaxia y ver que todas están en órbita alrededor de algo que tiene que estar en ese lugar, pero no se ve. Es algo negro que no se ve. Tiene mucha masa, uno puede calcular la masa viendo las trayectorias y uno calcula que tiene como 4 millones de veces la masa del Sol. 4 millones de veces la masa del Sol. Y es chiquito. ¿Cómo sé que es chiquito? Porque si fuera muy grandote, esa estrella habría chocado. Y no chocó con nada. Aquí sí que lo que esté ahí es muy chiquito, porque la estrella no le pegó. Entonces, muy chiquito, no se ve. Y tiene 4 millones de masas del Sol. Es un agujero negro. Es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. Y hay estos en el centro casi todas las galaxias. Entonces, la siguiente, por favor. Estas son imágenes, son 2 fotos diferentes, ¿ok? No es la misma foto. La de la izquierda es una que seguramente vieron, se publicó por ahí en el 2019 o algo así. Es la primera imagen que tenemos de un agujero negro en el centro de otra galaxia, se llama la galaxia M87. Este agujero negro tiene 6.000 millones de veces la masa del Sol. Lo que ven, el agujero negro es el centro, ¿ok? Lo que ven amarillo alrededor es gas que está dando vueltas. Y como está dando vueltas muy rápido, luego este agujero negro se calienta. Y cuando se calienta mucho, emite luz. ¿Sí? Entonces la luz que vemos es el gas que está alrededor y el agujero negro está en el centro. El circulito que ven es simplemente una escala para que se encuentre el tamaño. Ese circulito que ven en medio corresponde al tamaño de la órbita de Plutón en nuestro sistema solar. Para que vean que este agujero negro es enorme. Más grande que todo el sistema solar. Está muy lejos, o que está a 50 millones de años luz, no se preocupen. ¿Okay? Ese es el de la izquierda. El de la derecha es otra foto. Es una foto de otro agujero negro. Es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia. La estrella se llama. Y ahí lo ven, también es lo mismo, alrededor del gas, muy caliente, dándole vueltas, y en el centro está el agujero negro. Lo que ven en el centro, el puntito blanco, es básicamente el tamaño del Sol para comparación. El Sol no está ahí. Para que comparen, es el tamaño del Sol. Y el círculo grande es el tamaño de la órbita de Mercurio, para que comparen. Entonces, el nuestro no es tan grande, porque el nuestro cabría completamente en la órbita de Mercurio. Mientras que el otro es mucho más grande que la órbita de Plutón. Entonces, el de la estrella, el de la galaxia M87 es 1500 veces más grande que el nuestro. Que claro, son fotos que se han tomado en los últimos años de agujeros negros, pero no existen, no tenemos ninguna duda. ¿Pasan a la siguiente? Vámonos a la siguiente de una vez también. Ahora sí, si le das clic, esta es una, hay un play por ahí. Esta es una simulación computacional del choque de dos, no, a la de atrás. Es una peliculita, debería haber play por ahí. Si te pones encima de la imagen, te debería aparecer por ahí un play. Ahí está, sí. Es una simulación en computadora del choque de los agujeros negros. Cada uno de esos cosas que ven representa un agujero negro en la computadora, donde la gravedad es muy grande, básicamente infinita, y vieron que dio varias vueltas y se fusionó en un agujero negro. ¿Okay? A lo mejor no les llama mucho la atención esta imagen. Cuando yo la vi, me dieron ganas de llorar de la emoción. La primera vez, esta es una simulación de 2007. La primera vez que 2 científicos intentaron simular en una computadora el choque de 2 agujeros negros fue en 1964, el año que yo nací. Y no se pudo, muy complicado el problema. Y seguimos tratando, mejorando las técnicas durante más de 40 años. Yo en eso hice mi doctorado y todos los 90 que intentamos hacer esto y no salía. La primera vez que lo pudimos hacer fue en 2005. Nos tardamos más de 40 años en lograr hacer esto. Entonces, si no les impresiona, a mí me impresiona muchísimo que lo podamos hacer. Es una simulación computacional del choque de los agujeros negros. No es una animación de Disney, es de verdad. Es un cálculo en una supercomputadora que dice la teoría de la relatividad general de Einstein que tiene que pasar cuando chocan los agujeros negros. Ahí no se ven, pero hay mucha información que está contenida ahí, nada más que chiquita, hay que extraerla. ¿Sí? La siguiente. Aquí hay, en la imagen de la izquierda no le hagan mucho caso, la trayectoria de un agujero negro. Aquí en la imagen de la derecha es la onda gravitacional que produce el choque de los agujeros negros. En esa simulación que les enseñé está onda gravitacional, nada más que hay que verla chiquita, ¿no? Extraerla, pero ahí están los datos, y es esa.
Esta onda gravitacional tiene dos partes. La primera parte es cuando se están acercando los agujeros negros y entonces la intensidad de la onda va creciendo, cada vez más grande, el más se va juntando, entonces aumenta la frecuencia también y aumenta el tamaño. De repente chocan y cuando chocan se apaga, ¿ok? Porque ya se fusionaron en un solo agujero final que se tranquiliza. Esta es una señal que queríamos predecir, finalmente se pudo predecir completa en el 2005 y desde entonces, desde el 2005, todas las personas que trabajamos en este tema la tenemos grabada aquí en la frente de cómo debe ser esa señal. Eso es lo que deberíamos ver en un detector de ondas gravitacionales que chocan dos agujeros negros. Vamos a ver. Bueno, este es el sonido. A lo mejor no hay mucho la pena, pero bueno, si le das clic a la derecha, a la derecha, este es el. Ahí. No es cierto. No, pásame la siguiente, nada más para que vean cómo se ve. Y la siguiente. Ahora sí vamos a hablar de las elecciones. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó en el 2015? En el 2015 las dos máquinas del proyecto americano, el proyecto LIGO, estaban funcionando y de repente, el 14 de septiembre, los dos detectores vieron lo que está aquí a la izquierda. El detector de arriba en naranjita es el detector que está en Hanford, cerca de Canadá, en el Pacífico. El que está en azulito abajo es el que está en Luisiana, en México. Y de repente hay ruido y de repente hay algo que claramente no es ruido. Es una señal muy clara, algo llegó. Y es lo mismo, ¿eh? Pueden ver que es lo mismo porque la que está abajo simplemente las empalmamos. Están empalmadas, son lo mismo. Hay ruido porque el detector es ruidoso, pero sobre el ruido se ve una señal muy clara. Algo detectaron los dos detectores exactamente al mismo tiempo. ¿Y qué es eso? Al lado derecho ven esto en rojo, que básicamente es esa señal ya limpia. Y esa señal limpia es la que les acabo de mostrar. Esa señal es el choque de los agujeros negros. El 11 de febrero el 14 de septiembre de 2015, estas dos máquinas detectaron el choque de los agujeros negros. A partir de ahí puedo determinar cosas. ¿Qué tan lejos estaban? Estaban a 1.300 millones de años de distancia. ¿Y qué tan grandes eran? Uno tenía 29 veces la masa del Sol y el otro 36 veces la masa del Sol. Se puede sacar de la señal. Y al agujero negro final, cuando se fusionaron, el agujero final tienen 62 veces la masa del Sol. Siempre me llama la atención que nadie lo suma. ¿Cuántos suman 29 y 36? Suman 65, pero ahí les puse 62. No me equivoqué. ¿Qué pasó? ¿Por qué el agujero negro final pesa menos que los otros dos juntos? Igual a MC al cuadrado, la famosísima ecuación de Einstein. Parte de la masa de ese sistema se convirtió en energía pura. ¿Energía pura de quién? De ondas gravitacionales. Fíjense en la cantidad, son 3 veces la masa del Sol se convirtió en energía pura. ¿En cuánto tiempo? Aquí se ve, aunque no lo vean muy claro, esta es una unidad de tiempo, está en décimas de segundo, punto 1, punto 4. O sea, todo de aquí acá es como 3 décimas de segundo. Entonces, en 3 décimas de segundo, 3 veces la masa del Sol se convirtió en energía pura. Es impresionante. El Sol lleva brillando 5.000 millones de años y no ha convertido en energía ni siquiera el 1% de su masa. Ya está brillando padrísimo. Estos fueron 3 soles completos convertidos en energía pura en 2 décimas de segundo. Es una locura, ¿sí? Pero esto es lo que hizo este sistema. Hace 1.300 millones de años. Lo que quiere decir que los agujeros negros chocaron hace 1.300 millones de años. Ahora sí era una galaxia muy lejana. Y la señal viajó por el universo durante 1.300 millones de años. Ese día iba pasando por la Tierra y ese día teníamos perdido los detectores. Muy emocionante. Nos avisaron el 11 de febrero de 2016. ¿Por qué nos avisaron el 11 de febrero si lo habían visto el 14 de septiembre? Casi 5 meses tarde. 2 motivos. Primer motivo, Weber. La Weber había anunciado en los 60 que veía ondas gravitacionales y resultó que no era cierto. Nadie se quiere volver a arriesgar a meter la pata. Entonces, si las veo, tengo que estar absolutamente seguro de que chequeé y recontrachequeé todo lo posible para estar seguro que no metí la pata antes de decirle al mundo que las vi. Ese es el motivo 1. Motivo 2. Estas máquinas costaron $300 millones y la gente llevaba trabajando en este proyecto, algunas personas 30 años. Y hay aproximadamente 1.000 físicos trabajando en este proyecto, muchos de ellos casi 30 años. ¿Qué va a pasar si anuncias que la viste el mediodía y liberas los datos? Porque la gente no te va a creer si no liberas los datos. Liberas los datos. Entonces, ¿qué va a pasar?
Al otro día, todos los físicos del mundo van a tomar sus datos y los van a analizar de todos los meses que los ocurren, van a publicar artículos científicos con tus datos. Le costaron $300 millones y 30 años. Entonces, ¿qué haces? No les dices hasta que tú no hagas todos los análisis que se te ocurran, escribas todos los artículos que se te ocurran, ya que lo hiciste, entonces avisas. Y si a alguien se le ocurre algo que no se te ocurre aquí, bueno, pero todo lo que a ti se te ocurrió, entonces por eso. ¿Pasan a la siguiente? Y esta es una simulación, si Last Play, esta también es una película, de esa, para atrás, es una simulación de esa colisión, dos agujeros negros, los ven, un poquito más grande que el otro, en verde se ve la señal de ondas gravitacionales saliendo, como en un patrón de espiral, se van acercando cada vez más, eventualmente chocan, la señal de ondas gravitacionales va creciendo, se hace cada vez más rápido, entonces se hace más intensa y también aumenta la frecuencia, eventualmente estos dos van a chocar, se fusionan en un agujero negro final. Ese agujero negro final oscila un poquito y se tranquiliza y manda un último pulso y ya, todo se queda tranquilo. Esa es una simulación moderna de cómo fue esa colisión de agujeros negros. ¿Me pasa la siguiente? La siguiente otra vez, porque esta no tiene mucho caso. Bueno, esta es otra que les quería platicar. Esa fue en 2015, ¿ok? A la fecha, al día de hoy, publicadas en artículos científicos, hay como 100 observaciones de ondas gravitacionales. Les digo publicadas porque las máquinas siguen prendidas. Y han visto muchas más, o sea, porque esta publicación es de hace casi 2 años. Entonces, en estos últimos 2 años han visto como otras 200, pero todavía no más publican. Entonces, digamos que hoy en día hay del orden de 300 observaciones de ondas gravitacionales. Hoy están muy aceptados, hoy ven del orden de 1 a la semana, a veces 2 a la semana. Pero esta es muy interesante. En 2017 se anunció una detección muy distinta, muy diferente. Y esta es diferente por varios motivos. Aquí hay una gráfica también de la detección que se ve muy distinta. Es una gráfica bonita que me dice que detectaron algo. Digamos un diagrama de frecuencia contra el tiempo. Este eje es el tiempo. Entonces va pasando el tiempo para allá. Este eje es la frecuencia de la señal. Entonces, como ven que crece, en el tiempo crece la frecuencia, pues, aumenta la frecuencia. Y en color amarillo es la intensidad. Entonces la ven más amarilla por allá. Entonces quiere decir que va aumentando en frecuencia y en intensidad. Esta es la típica señal de una onda gravitacional. En el punto que se termina, chocan los dos agujeros negros y es esa línea negra que ven ahí nos marca aquí chocaron, ¿ok? Es el punto, el momento de la colisión. Entonces ahí chocaron. Ahora, cuando uno checa esta señal, en lugar de la otra que había durado, como les dije, como 2 o 3 décimas de segundo, esta dura como 2 minutos. Es muy larga. Y a partir de ahí, y checando los datos, uno se da cuenta que esta es muy larga porque los objetos eran chicos, es al revés, mientras más grandes, más rápido. Como eran chicos, duró mucho. ¿Y qué eran chicos? Uno calcula las masas y les dice que estos eran 2 objetos que chocaron y cada uno de ellos medía como 2 veces la masa del Sol. Pueden que el otro era como 30. Y realmente son más chicos, cada uno, más grandes que el Sol, pero no tanto más grandes. Cada uno eran 2 objetos con 2 veces la masa del Sol. Pero si son 2 veces la masa del Sol, cada uno no son agujeros negros. No hay agujeros negros tan chiquitos, no existen. Si tienen 2 veces la masa del Sol, son estrellas. Entonces es el choque de 2 estrellas, de neutrones. No de los agujeros negros, es el choque de 2 estrellas de neutrones. Pero hay una enorme diferencia. Cuando chocan 2 agujeros negros, los agujeros negros no emiten luz, por eso son agujeros negros, no emiten luz. Entonces no se ve, ¿ok? Detecto la oscilación de los espejos porque pasó la perturbación de la gravedad, pero no veo nada, ¿okay? Allá afuera, no detecto la oscilación de los espejos. Pero estas son estrellas. Cuando chocan las estrellas, es una explosión brutal, se tiene que ver. Entonces, esto se tiene que ver. Entonces, cuando esto ocurre, ellos automáticamente se manda una señal a todos los observatorios del mundo diciendo algo pasó interesante. Chequen que ustedes vieron algo. Los detectores de ondas gravitacionales no son muy buenos dando dirección. O sea, no me dicen muy bien dónde pasó. Si nomás hubiera un solo detector, no tendría ni idea de dónde pasó. Para nada. Si tengo 2 detectores, la señal no llega exactamente a uno al mismo tiempo que el otro, porque no están en el mismo lugar. Entonces, primero le pega a uno, luego le pega al otro. Son fracciones de segundo, pero los puedo medir. Y eso me dice más o menos por dónde. Un poco como nuestros oídos, ¿ok? Como tengo 2 oídos, si hay una explosión por allá, pues oigo y sé que es por allá. Porque mi cerebro, sin que yo me dé cuenta, está tomando en cuenta que primero le llegó el sonido acá y después acá. Y entonces sabe por allá. No sé exactamente de dónde, no es idea, pero sin verse que más o menos por allá. Esto pasa igual, como son 2 detectores, me dicen por ahí, ¿okay? Pero exactamente dónde no sé, pero por ahí. Y luego, lo que hicieron fue mandarla al anuncio, y entonces hay otro detector muy diferente, que es un satélite en órbita alrededor de la Tierra, que se llama Sputnik, que es un detector de rayos gamma.
los rayos gamma que aparecen en las explosiones de bombas nucleares, pero también surgen en el espacio por fenómenos astrofísicos. Entonces resulta que este detector había detectado nada, es esa línea azul cuadrada que ven ahí, nada muy interesante, una clarísima señal de rayos gamma en algún lugar del espacio, donde otra vez los detectores de rayos gamma tampoco te dan muy buena dirección, más o menos. ¿Por qué? Porque los rayos gamma son un tipo de luz, es una luz muy energética, tiene tanta energía que quema cualquier cosa, entonces no la puedes enfocar bien porque todo lo quema. Entonces es muy por ahí, pero no se sacan dónde. Pero cuando comparas las dos cosas, esa es la gráfica de la derecha. En la derecha es como un mapa de la esfera del cielo. La bananita verde que ven ahí es lo que dicen las ondas gravitacionales. Pues por aquí ocurrió algo en esa región de la bananita verde, pero no sé muy bien dónde. Y la mancha azul es lo que dice el detector de rayos gamma. Dice, por aquí ocurrió algo, no sé exactamente dónde, pero pues coinciden. Es que dicen que están viendo lo mismo. Y usando los dos puedes afinar un poco más dónde fue. Los rayos gamma llegaron un poquito después, llegaron como 2 segundos después que las ondas gravitacionales. No porque la luz viaje más lento, sino porque la luz le cuesta más trabajo salir. Cuando chocan las estrellas, la perturbación de la gravedad viene de afuera. En cambio, cuando chocan las estrellas, los rayos gamma vienen de adentro, vienen de la explosión nuclear en el centro. Entonces tienen que atravesar toda la materia de la estrella primero y luego salir, y eso los atrasa un poquito. Pues por eso llegaron 2 segundos después. Una vez que tienes una idea más o menos por dónde, pues dices, todos los astrónomos del mundo con telescopios apuntan sus telescopios para allá, decidieron algo. Los primeros que tuvieron la oportunidad de apuntar sus telescopios fueron un telescopio más o menos chico en Chile, y es la imagen de la derecha. Si ven, son dos fotos de la misma galaxia, ¿ok? La foto de abajo es una foto que habían tomado de esa galaxia algunos meses antes, y la foto de arriba es una foto que tomaron esa noche. Ven 2 rayitas, una vertical y una horizontal que apenas si se ven. Esas rayitas son puestas a mano, ¿ok? Esas rayitas es fíjate aquí. Sí, no son puestas para pisar. En la foto de abajo, las rayitas, te fijas ahí, no hay nada. En la foto de arriba, te fijas ahí y hay un puntito brillante. Hay una diferencia en las fotos, ahí hay un puntito brillante que no estaba antes. ¿Me paso la siguiente? Ya que identificaron esa galaxia, al otro día apuntamos el telescopio espacial Hubble. Y esta es una foto de la misma galaxia, pero con el telescopio espacial Hubble, y ven ese puntito amarillo que está en ese cuadrito, es el que no estaba antes. Es una nova, es una explosión. Es lo que los astrónomos llaman una kilonova, es una explosión. Parecida a una supernova, pero distinta, porque una supernova es cuando una estrella explota al final de su vida. Una kilonova es cuando 2 estrellas chocan. Es el choque de 2 estrellas, ahí se ve la explosión brutal, y se puede seguir. Estas son fotos de la kilonova. A lo largo de varias semanas se fue apagando, las explosiones se van apagando, ¿no? Entonces, a lo largo de varias semanas se fue apagando. Es muy impresionante porque una vez habiendo identificado esto, todo el mundo y su tía apuntaron el telescopio para Entonces, sí, salió un artículo científico con el análisis de todos los datos de esta observación, y ese artículo científico tiene 4.000 autores. Las páginas enlistando los autores eran muchas más páginas que el artículo. El artículo era más chiquito que las páginas de autores. 4.000 autores. Para que se den una idea, en todo el planeta Tierra, vivos hoy trabajando de manera profesional, no llegan a 40.000 astrónomos. De esos 40.000, 4.000 son autores de este tema. Analizado